25 de mayo del 2022. Y la pregunta es ¿qué quedó de aquel 25 de mayo de 1810, no? Algunos pueden creer que solo cenizas, otros un feriado. Creo que la gran derrota, pero a su vez la gran victoria de esa fecha es que muchos consideran, o no saben, mejor dicho, ni por qué feriado. O sea, no se les cruzaría la palabra revolución por la cabeza. Y digo que es una derrota porque esa palabra es una palabra esencial para transformar la realidad, y por el otro lado digo que es una victoria porque no hay nada más permanente que lo instituido, si se quiere, ¿no? Nada es permanente, todo se puede resolver, pero digo, lo que está instituido, miren lo que cuesta, no sé, remover la Corte Suprema de Justicia, hacer un nuevo Poder Judicial. Digo, está instituido que tenemos un orden judicial conservador. Bueno, habrá que removerlo, habrá que transformarlo, habrá que generar otro, pero mientras tanto el único que hay es ese. Entonces, hay algunas fechas que ya están instituidas. Por supuesto se les saca y se las vacía, se las licúa, se las pasteuriza, digamos, para las nuevas generaciones, porque también la institucionalización necesita de que los ánimos se atemperen y de que las radicalizaciones queden olvidadas, ¿no? Algo de eso es lo que ocurre hoy también. Yo me quería meter un poquito hoy, no en las declaraciones que hizo el presidente en relación a las retenciones, sino a la relación de la política en general con el sector rural. Y sobre todo con los grandes jugadores del sector rural, ¿no? Porque uno tiene muy claro que el chacarero, el pequeño productor, hasta el mediano productor, digamos, son víctimas también de un sistema que manejan 5 grandes cerealeras, que imponen precios, que tienen poder de lobby, que condicionan a los gobiernos. Se venden a sí mismas como si fueran las únicas que podrían traer dólares a la economía argentina, sobre todo en un momento en el que se necesitan dólares, cosa que siempre es un problema para la Argentina en su historia. Por lo tanto, esa relación es una relación no armónica, es una relación desigual, es una relación extorsiva. Esta Argentina rural, la Argentina uno tiene la necesidad de decir que muchos de ellos en realidad son gente de trabajo, pero también la obligación de plantear que otros son simples especuladores, ¿no? Algunos ubican a los especuladores en los que son los propietarios de la tierra, y otros en estas grandes cerealeras, muchas multinacionales, la mayoría estadounidenses, ¿no? Y sea una cosa o sea la otra, el problema lo tenemos. Y el problema es que los argentinos pagan caros sus alimentos, y el problema es que somos productores de trigo y el pan está por las nubes, y el problema es que que es un momento incluso que la economía argentina podría aliviarse gracias a que el precio internacional del trigo es elevado, producto de algo tan desgraciado como la guerra, también pasa a ser un problema. Y la verdad es que el problema sea el problema y que la solución al problema también sea un problema debería llamarnos la atención, ¿no? Cualquier persona con 2 dedos de frente va a decir que ante esta circunstancia Argentina tendría que imponer algún tipo de cupo, algún tipo de retención, elevar las retenciones para obtener más dólares de esta renta extraordinaria, de esta renta inesperada, y cualquiera diría también que ante una circunstancia así, ¿por qué no reeditar la Junta Nacional de Granos? Que aparte no es un invento peronista, la Junta Nacional de Granos le hizo el abuelo de Pinedo, allá por la década del 30. También un proceso de apreciación salarial, apreciación de precios muy importante de los productos que Argentina elaboraba, y el Estado queriéndose quedar en aquel tiempo con esos excedentes regulando los precios. O sea, pues algunos creen que las retenciones, la intervención estatal en la Argentina se inventó Cristina, por favor. Por favor. Entonces, yo creo que hay
una situación hoy, justo un día en el que celebramos, recordamos, evocamos a nuestra revolución fundante, es para pensar los términos de la moderación. Y es para pensar los términos de las derrotas o las victorias, cuando en realidad esto habría que sacarlo de ese lugar y ponerlo en el estricto lugar de la necesidad. No puede, en función de que no se le pueden aumentar las retenciones a un sector de la economía pujante y que hoy está teniendo una riqueza inesperada, retenida la política. Porque pareciera que las retenciones se le aplican a la política. La que no puede tomar decisiones es la política. Y eso lo que hace es inmoviliza y paraliza buena parte de las soluciones. Entonces, vos no tenés el problema de que te falta trigo. Ese ya es un problema menos. Ahora, no podés tener un problema a su vez porque tenés mucho trigo y no le podés poner un límite a la voracidad de aquellos que hacen un lucro excesivo con eso. Para eso están las leyes, pero para eso tiene que estar fundamentalmente la voluntad política de aplicarlas, porque una ley puede ser perfecta, pero si no hay voluntad política, es texto vacío, es texto muerto. La voluntad política es la que hizo, por ejemplo, que Martín Guzmán negociara con el Fondo Monetario Internacional y acordara con el Fondo Monetario Internacional. A mí no me gusta lo que se acordó, lo hablamos siempre acá, pero esa fue voluntad política. El presidente tuvo la voluntad política de que eso se firmara, y que se firmara en esos términos, al margen de si esos son los mejores o los peores términos. Son los términos que el presidente quiso que tuviera el acuerdo. Entonces, ayer yo también vi a un presidente muy definido por el tema de darle a las petroleras o a aquellas que tienen que invertir fundamentalmente en todo lo que tenga que ver con energía, bueno, la posibilidad de aflojarles el mal llamado cepo. Es decir, poner un poco una cosa más flexible en cuanto a, qué sé yo, viene Chevron, invierte en vaca muerta y quiere extraer utilidades, ¿no? Sobre el dicho de que yo no puedo invertir si después no me la dejan llevar. Bueno, son poderosos, finalmente terminan imponiendo su mirada y su mirada quizá no sea, no estoy jugando si es la más acertada o la menos acertada, pero ellos sí tienen más facilidad y hay un régimen más flexible ahora para que puedan retirar esos dólares. La Argentina necesita energía, el mundo necesita energía, quizá, escuchan el quizá, es el quizá más grande que puedo haber dicho, quizá sea una buena política, como lo fue de Vaca Muerta, quizá, no sé, quizá sea esta una buena política. Por lo pronto es una política necesaria. Ahora, hablemos del pan. Hablemos del acceso al alimento. Y hablemos de los precios. ¿Qué es lo que está pasando? Son muchos los que dicen que hay que desacoplar y que la forma de desacoplar son las retenciones. Pero hay algo que mantiene a la política retenida. En vez de retener o aumentar las retenciones a aquellos que hoy tienen un lucro inesperado, muy significativo, por no decir extraordinario, la que parece retenida, inmovilizada, quieta, en este caso es la política. Como ven, no quiero personalizar. Hablemos de la política en general. Yo creo que acá lo que se está juzgando, y se hace una síntesis a mi modo de ver equivocado, es a Cristina Fernández de Kirchner. En realidad lo que tienen es miedo de que se les dé una 125, nuevamente. Porque los que no siguieron el proceso cristinista de los gobiernos kirchneristas no pudieron hacer la misma síntesis, o no elaboraron la misma síntesis que hizo Cristina y Néstor. Por eso, cuando se habla y se formula lo de la derrota épica, en realidad es una crítica a eso, a esa 125, que fue una derrota, pero fue el punto cero de la épica kirchnerista. No, este partido lo perdemos, pero a la larga voy a salir campeón. Y después Cristina coronó con el 54% de los votos, algunos años después. E incluso creo, si no recuerdo mal, que las legislativas llegó a ganar luego de la 125. Salió toda una batería de medidas que la gente estaba evidentemente esperando o con lo que la gente se sentía bien. Y además estuvo el Bicentenario de por medio. Nunca nos olvidemos del Bicentenario. El Bicentenario fue disparador de muchas energías.
pero aparte fue la posibilidad de que la Argentina se reencontrara con una historia de la que sentirse orgullosa. Porque si uno está pendiente de lo que dicen los diarios que ya sabemos, los historiadores que ya sabemos, los opinólogos que ya sabemos, la Argentina es un país de miércoles que no sirve para nada. Pero de golpe apareció el amor por la patria, de golpe apareció el amor por ser argentino. El amor también implicaba un gran cuidado de lo que significaba el ser argentino, ser argentina. Y amigarnos con nuestra historia, que es una historia de mucha lucha, de mucha épica, de mucha transformación, de no quedarse quieto. Miren, una vez a un coronel que había hecho algunas cosas más o menos bien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, todavía no existía el Ministerio de Trabajo como tal, digamos, ¿no? Una multitud de gente que tenía distintas procedencias, lo fue a rescatar a la Plaza de Mayo. Ahí se inicia, a mi juicio, el movimiento político más transformador de la realidad argentina, que modifica fuertemente dos bases. Primero, saca a la Argentina del modelo agroexportador y lo pone en la senda de la industrialización, lo pone en la modernidad de las leyes laborales, cosa que acá el sistema agroexportador y sus beneficiarios se negaban, ¿sí? o no querían resignar sus privilegios, hacían votar en la década infame a la gente cualquier cosa, había fraudes. Bueno, se ordena institucionalmente el país, se ordena económicamente el país, empieza a tener este proyecto, y todo surge desde lo inesperado, lo realmente inesperado. Perón había sido secretario privado de Agustín P. Justo, no venía de una organización leninista, revolucionaria, no, venía del ejército argentino, el ejército del Libertador General San Martín, pero también del ejército que había fusilado obreros en la Patagonia. Perón tenía todas esas contradicciones encima. Ahora, lo que tuvo fue una gran audacia, un gran amor por los humildes, es decir, por aquellos que le respondían, una clara idea de la justicia, y tomó un montón de decisiones inconvenientes. El inconveniente es, póngalo entre comillas, digo, inconvenientes, cosas que no estaban en la mentalidad de nadie, que nadie se atrevía a hacer. La política en aquel tiempo también estaba retenida. Entonces, ¿cómo haces para que la política fluya? Bueno, el que conduce tiene que tomar algunas decisiones que van más allá del límite. El presidente tomó esas decisiones cuando acordó con el fondo. Es lo mismo, pero para el otro lado ahora. En un punto quiero decir, ahora para adentro, en vez de para afuera, ahora para adentro, digo, quiero decir, no es que tenés que acordar con el fondo, tenés que acordar con aquellos que en un punto son los que han votado a este gobierno y lo sostienen y esperan todavía de este gobierno, y aún en las peores circunstancias se hacen cargo, como yo. Y me parece también, porque ahora aparecieron un montón de tipos que dicen, yo no lo voté, ¿viste? Yo no lo voté. Son graciosos. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Nosotros sabemos que si esto fracasa, vuelve Macri. Y hay que dar las peleas que haya que dar. Entre ellas también la de sobreponerse a la política retenida. Hay que sobreponerse y leer cuál fue la experiencia de Cristina Kirchner y hacer algo parecido. No puede ser que la conclusión sea, como aquella vez falló, entonces no podemos hacer eso. Y yo no sé si falló. Porque si a mí me toca de algún modo calificar a los gobiernos kirchneristas, yo creo que el gobierno de Néstor uno lo lleva siempre en el corazón, ha sido un gobierno de transición, pero fueron los dos gobiernos cristinistas los que definieron, si se quiere, la identidad nacional del kirchnerismo. Entonces, ese peronismo que vuelve a ser lo inconveniente. Al fin de cuentas de eso se trata, de hacerlo lo inconveniente. Lo inconveniente, o mejor dicho, lo contraindicado, o mejor dicho, lo que todos te dicen que no. Ustedes saben que, y con esto cierro, en la Revolución de Mayo, había gente que no quería hacer la revolución. Y por suerte no se impusieron esas miradas.
Por suerte se impusieron unas miradas que dijeron, mira, tenemos la oportunidad, hagámoslo ahora, porque nosotros tenemos derecho a ser un pueblo libre, porque queremos comerciar con quien se nos antoje, porque no queremos depender de un monarca que dice que el poder le viene de Dios, porque queremos avanzar, queremos tener imprentas, porque queremos hacer la revolución. Si hubieran ganado los otros, bueno, el rey estaría más feliz y no tan angustiado. Ya lo dijo el pensador macrista, dueño de Sogma.